Y ahora sí, en unos segundos le contaremos cuál es la meteo que viene con José Manuel Salguero y esas esperadas lluvias que por fin parece que van a llegar. Y es que quizás si hubieran llegado antes, pues bueno, la temporada de setas hubiera empezado mejor, porque parece, Yolanda, que esta falta de lluvia, también las altas temperaturas que hemos tenido hecho, pues que bueno, que no hayan surgido, no hayan aparecido todas las setas que para estas fechas ya podemos encontrar en los montes aragoneses. Sí, sí, hoy vamos a hablar de recogidas furtivas, pero claro, no puede haber furtivos si no tenemos setas y efectivamente la sequía está haciendo mella para que tengamos estos hongos que ya suelen ser habituales en esta época. Como vamos a hablar de furtivos, Vanessa, tú en tu zona, en Mora de Rubielos, por allí se recogen. ¿En algún momento habéis oído hablar de furtivos vosotros? Hace años se llegó a hablar de furtivos, o bueno, que había más gente interesada en coger ese tipo de hongos, pues sobre todo por la zona de Mosqueruela, por ejemplo, ya lindando también con la zona de Castellón. ¿Y cómo se organizaban, sabes? Pues decían que incluso algunos llegaban a pasar la noche allí para poder llegar a recoger la cantidad que debían de llegar a recoger, aunque es verdad que finalmente todos ellos, pues gracias al trabajo, en este caso pues de la Guardia Civil también allí en la zona, al final eran interceptados y claro, había un dispositivo amplio para tratar de prevenir estas situaciones. Bueno, enseguida seguimos hablando del tema, pero lo dicho, no puede haber delincuentes que roben setas si no tenemos setas. Le hemos preguntado hoy a este frutero. Temporada es ahora de robellón, boletus, manita cesárea, alguna de cardo, lengua de vaca, pero la campaña va muy mal, muy mal. Estamos esperando a que llueva. Hubo unas primeras brotadas, pero esas brotadas, claro, se han acabado. Estamos esperando a que haya nuevas brotadas. Bueno, pues mientras esperamos, lo dicho, los agentes del Seprona están al tanto de que alguien esté pendiente de que vayan brotando y puedan delinquir. Melchor Romanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted se dedica un poco a, en parte de su trabajo es averiguar dónde están este tipo de delincuentes, que cómo actúan en Aragón. Antes hablábamos que antiguamente sí que acampaban o iban con furgonetas refrigeradas, pero ahora cómo actúa este tipo de personas y cómo se organizan. Bueno, son bandas organizadas, locales o foráneas, que vienen a nuestra tierra pues a esquilmar las setas. Es un problema ecológico, es un problema de variedad de setas, porque al final todas las setas que no se recogen o el daño que se hace al terreno hace que el año siguiente no haya setas, y depende mucho, pues es estacionario, depende mucho de que cuando tenía que llover lloviera y se desarrollara el micelio y ahora tengamos esos frutos. Si no se desarrolló, la planta subterránea que hace que es la que provoca ese fruto que entendemos como seta. Si no hay lluvias en verano es muy complicado que haya setas luego en otoño. De momento no se habrá hecho ninguna actuación este año, entiendo, esta temporada. Se ha hecho alguna en Castilla y León, relevante, en el límite de la provincia de Soria con Zaragoza, pero de momento en Aragón no. Bueno, de hecho, en Castilla y León las cifras son alarmantes porque se están decomisando alrededor de 1 tonelada de setas por semana, y en Soria, en concreto, en la provincia de Soria, que es donde más han brotado, 2 toneladas desde agosto. ¿Cuál es el botín predilecto de estos delincuentes? Es la seta de temporada. Si el precio en los mercados es lo que manda esa demanda, y es la demanda la que mueve a estas bandas. ¿Se llegan a ir rápidamente para venderlas en mercado? ¿Se quedan en Aragón? ¿Van a otras provincias? Sí, normalmente se van a otras provincias. Y es esa labor también de la Guardia Civil en general, de la Guardia Civil de Tráfico, de interceptarlos en carretera, esas grandes furgonetas que transportan esa recolección de todos los recolectores que han ido recolectando por la tarde, por la noche y de madrugada, para luego al día siguiente llevar las setas al mercado. Melchor, sí, quería preguntarle, porque además también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la hora de recoger hongos, a la hora de recoger setas, no todos tenemos los conocimientos que deberíamos tener o podemos tener, y puede darse el caso que al final accedamos a un tipo de setas o de hongos que han sido recolectados de manera furtiva, y luego hay también puede llevar o puede acarrear en una intoxicación. Me refiero que hay que tener cuidado también dónde se adquieren y cómo se adquieren este tipo de hongos. Fuera de las setas que se crían en cautividad, que se crían en invernaderos, la base de la seguridad alimentaria en la recogida de las setas es la profesionalización de todo el sistema. Desde el recolector, que firma un contrato con la persona que las va a comercializar, como el que las comercializa a nivel local, como el gran comercializador. Todos tienen que tener esa formación en materia de especies y de géneros para no llevar una seta tóxica al mercado alimentario.
Bueno, por una parte esa formación en especies y por otra en el hábito de la recolección, ¿no? Porque creo que tenemos una imagen preparada de cuáles son esos hábitos que tenemos que llevar a cabo para recolectar las setas. Tenemos que respetar las cantidades permitidas, los límites del parque micológico, hay que llevar los utensilios que se recomiendan, recolectar solo lo que se vaya a aprovechar y mantener el monte limpio y ser responsable, porque algo que no tenemos presente habitualmente es que el monte siempre es de alguien. Esos decomisos, ¿a quién van después? Es una idea errónea que el monte es de todos, ¿no? Y que es un derecho constitucional el derecho al disfrute de todos de la naturaleza. Pero el monte siempre tiene un propietario. Clicas en catastro y cliques donde cliques de la parte del monte, siempre hay un propietario. El propietario es un ayuntamiento. El gran propietario de Aragón es el Gobierno de Aragón, entonces todo lo que se decomisa, la norma regula que se lleve al propietario, y si el propietario en este caso es la autonomía, pues la ley de monte recoge que se lleve al ayuntamiento. Melchor, ¿usted cuál ha sido la cantidad más llamativa de decomiso de setas? En toneladas, mirad en toneladas. ¿Toneladas? Sí. ¿Un camión? Sí, Un grandes camión. Furgonetas. Cuando ya coges una furgoneta, los compañeros de tráfico te piden colaboración porque han cogido una gran furgoneta. Esa furgoneta no es de la recogida de 3, 4 o 5 personas que forman un grupo ilegal, sino que es la recogida de varios grupos que se organizan, quedan en un determinado punto y luego proceden al traslado. Claro, es que, por ejemplo, si ahora escasean los níscalos y de repente se llevan toneladas de níscalos, ¿a cuánto se puede vender el kilo, por ejemplo? Pues lo que manda el mercado, por encima de 20, 25 euros el kilo. 20 euros el kilo y se llevan Pues 800 imagínate una kilos tonelada, y han 20.000 hecho ya su agosto con esto. Estábamos viendo ahora mismo en esta imagen que nos mostrabas, esta cartela, Yolanda, que se insistía sobre todo también en llevar el material necesario. Estamos hablando de furtivos, pero también a nivel de espectadores de que nos están viendo en casa, hay que recordar, Melchor, que se ha de realizar de una forma el corte, que no se puede ir con esas bolsas de plástico, sino que tiene que ser, por ejemplo, con una cesta, es que todo tiene una explicación. La norma lo recoge en detalle. El único utensilio autorizado es o la navaja o el cuchillo o la tijera. O la norma obliga a que el recipiente con el que se recogen, incluso con el que se trasladan y se transportan, esté aireado para que caigan las esporas y se vuelvan a reproducir al año siguiente y vuelvan a crecer nuevos micelios, nuevas plantas. Y sobre todo hace énfasis la legislación en que se vuelva a tapar ese agujero que has provocado. Cuando cortas una seta, pues con hierba o con tierra de alrededor, con el mismo musgo, vuelvas a tapar ese agujero para que esa humedad no penetre en el micelio y no lo pruda. Y esa planta vuelva a reproducir al año que viene nuevas setas. Es decir, que si no estamos cumpliendo esa norma, si no cubrimos ese hueco, si no cortamos en condiciones, estamos esquilmando nuestros montes. Estamos provocando que al año siguiente pues no haya... Estamos atacando al ecosistema, porque esas setas no solo las aprovechamos los humanos, las aprovecha también la fauna silvestre, pero también estamos perjudicando al propio hongo, porque al final son muchísimos hongos diferentes. Incluso la norma prohíbe coger aquellos que no sean comestibles para el ser humano, porque son comestibles para las especies de fauna silvestre. Entonces estamos afectando a su biodiversidad también. En general sabemos comportarnos los aragoneses. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Pues enseguida vamos a ver una información que teníamos también preparada sobre las setas en Aragón, más detallada. Yolanda, ¿cuáles son las que se suelen encontrar o hallar en diferentes... por las zonas que nos movamos? Bueno, pues aquí las estamos viendo. De hecho, mira, no sale tu zona, Vanessa, pero la tenemos que tener en cuenta, por zona de Mora de Rubero, Bronchales, pero sobre todo en Huesca es donde más se recoge, en zona del Pirineo, Prepirineo, Sierra del Loarre, en Zaragoza provincia, en el Moncayo, es muy típico, y también aquí en la provincia en Paniza y ya en Teruel, Bronchales, Albarracín.